Hola, buenos días. ¿Se oye bien? Perfecto. Bien, pues oye, buenos días a todas y a todos. Gracias por venir a esta rueda de prensa en la cual vamos a presentar el informe sobre la explotación laboral en Aragón. Antes de nada, quiero mandar un mensaje solidario a los compañeros que están en huelga en apoyo a sus reivindicaciones. Bien, la rueda de prensa va a constar vamos a decir, de tres partes, o una en la cual vamos a presentar lo que es el informe que lo hará el que me acompaña aquí a la derecha, Antonio Arraneda, que es el responsable del Departamento de Migraciones de UGT Aragón. Luego haremos una pequeña explicación de otros puntos también ligados a esta situación y al final habrá un testimonio de una trabajadora que ha sido víctima de explotación, en el cual pues podremos de alguna manera poner cara y ojos, aunque no se vayan a ver, pues hasta este tipo de personas y a este tipo de situaciones. Y ahora, sin más, os dejo con Antonio para la explicación del informe. Gracias, José Juan. La explotación laboral en Aragón persiste y crece. Por sexto año consecutivo, presentamos este informe en el marco del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que se conmemora cada año mañana 18 de octubre. Si tenemos que tener un retrato robot cuantitativamente el más importante de las víctimas de explotación laboral en Aragón, hablaremos de una mujer en situación administrativa irregular de origen americano que trabaja en el empleo doméstico y de cuidados. El trabajo forzoso está presente en todo el mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo, alrededor de 50 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso, 15 millones a través de los matrimonios forzados y 35 millones a través de las distintas formas de explotación. Los beneficios del trabajo forzoso en el conjunto del planeta ascienden a 236.000 millones de dólares. Esos beneficios que adquieren los explotadores han subido un 37% en la última década. El trabajo forzoso en Aragón se concreta a través de la explotación sexual y laboral y de la trata de seres humanos en todos sus ámbitos. Este informe va a tratar de un aspecto concreto del trabajo forzoso, que es la explotación laboral en Aragón. Respecto a las causas que espolean y que hacen que persista y crezca la explotación laboral en Aragón, hay cuatro fundamentales, a semejanza de los cuatro jinetes del apocalipsis, si pudiéramos utilizar esa metáfora. El primero sería la irregularidad administrativa. Una persona que carece de documentación administrativa para residir y trabajar en España es una persona la cual tiene conculcadas una parte muy importante de sus derechos, entre ellos poder acceder a un contrato y un trabajo con, con la cobertura social y de prevención de riesgos laborales mínimo que hemos decidido que en este país y esta comunidad autónoma tiene que existir. Entonces, la irregularidad administrativa es un elemento clarísimo que espolea la explotación laboral en Aragón. En segundo lugar, es la creciente desigualdad social y la situación de pobreza y exclusión social. En ese sentido, en estos momentos se está dando una interesante paradoja que lo están reflejando la inmensa mayoría de los informes. Por un lado, el escudo social, el ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de los salarios a través de los convenios colectivos, eh, la subida de las pensiones, todos esos factores están siendo determinantes en esta época post-pandemia y de crecimiento de la inflación para garantizar que amplias capas de la población no caigan en la pobreza y en la exclusión social. Medidas protagonizadas por el Gobierno y también por los agentes sociales, particularmente nuestro sindicato. Pero eso no significa que sea capaces todas esas medidas en su conjunto de abordar el déficit estructural que existe de pobreza y exclusión social en este país. ¿Por qué? Por tres razones fundamentales, dos estructurales y una coyuntural. La coyuntural tiene que ver con la inflación motivada por la crisis de la guerra de Ucrania, fundamentalmente, y que se ha cebado en el sector energético y de alimentos, y que golpea a toda la población, pero particularmente a aquella población que tiene menos ingresos. Y en segundo lugar, dos elementos
estructurales. Por un lado, los déficits del mercado laboral en Aragón y en España, que tienen que ver con la excesiva turnicidad, temporalidad, trabajo a tiempo parcial no deseado, etcétera, 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 que hacen que hoy en Aragón el 9% de las personas españolas que trabajan están en riesgo de pobreza, pero que si lo abordamos a las personas extranjeras, hablaríamos del 18% de personas de la Unión Europea que están en situación de pobreza y del 29% de las personas extracomunitarias que trabajan están en situación de pobreza. Una de cada tres personas extracomunitarias que trabaja en el mercado laboral en Aragón está en situación de pobreza. Y el segundo elemento estructural es la vivienda. España lamentablemente ocupa los puestos de cola de vivienda social en nuestro país. 2,5% del total de viviendas son viviendas sociales. Eso repercute de manera doble. Por un lado, las personas que compran una vivienda con la drástica e importante subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, ven cómo tienen que destinar durante todos estos años cada vez más dinero a pagar las hipotecas y por lo tanto lo tienen que detraer de elementos fundamentales y en algunos casos se sitúan en riesgo de pobreza. Pero el otro aspecto de la vivienda es la vivienda de alquiler, que cada vez más personas viven en el alquiler y cada vez más personas, si no cambian drásticamente las políticas, va a ser imposible que salgan de la rueda del mercado del alquiler. Según distintos estudios, un 78% han subido el precio de la vivienda de alquiler en los últimos 10 años. Y actualmente el 45% de las personas que viven en situación de vivienda de alquiler están en riesgo de pobreza. Decíamos, la irregularidad administrativa, la situación de pobreza y exclusión social por las causas que acabamos de relatar, el déficit en las políticas de cuidados de personas dependientes de larga duración. España dedica menos del 1% del PIB a cuidados de personas dependientes de larga duración, muy lejos del 2,5-3% que dedican las economías del norte de Europa y escandinavas. Eso hace que haya un inmenso vacío en el ámbito de los cuidados que las familias lo cubren a través del empleo doméstico. En España, España tiene el 29% del conjunto de empleo doméstico de toda la Unión Europea. Es decir, déficit de políticas de cuidados lleva a un modelo de cuidados basados en el empleo doméstico, donde estamos hablando de un empleador o empleadora y una trabajadora, con lo cual el riesgo de sufrir explotación laboral es máximo. Entonces, y en cuarto lugar, hablamos de la escasez de espacios de acompañamiento y sobre todo la débil protección a las víctimas de explotación laboral. Inmigración irregular, pobreza y exclusión social, déficit en el ámbito de los cuidados y escasa protección a las víctimas son los 4 elementos que espolean y que hacen crecer la explotación laboral en España y en Aragón. Esta explotación laboral que se desarrolla en espacios opacos e invisibles, pero no significa que esté en lugares recónditos. Convive en nuestros polígonos industriales, en nuestros pueblos y ciudades, en nuestros barrios y en nuestros edificios de viviendas donde habitamos. La labor que desarrollamos en el sindicato durante estos 10 últimos años para combatir la explotación laboral es triple. Por un lado, espacios de formación para la detección dirigidos fundamentalmente a personas en situación de exclusión social. En segundo lugar, coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de inspección de trabajo para mejorar la intervención y proteger a las víctimas. Y en tercer lugar, un acompañamiento integral a las víctimas que detectamos en los aspectos sociales de vivienda, de denuncia, de administrativos en el ámbito de extranjería y de reclamación de cantidades que proteja y ayude a restituir los derechos de estas víctimas. Consecuencia de todo ello, del trabajo continuado que llevamos desarrollando estos 10 últimos años, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, 48 casos hemos detectado de explotación laboral con idéntico número de víctimas. Son 11 casos más que el año pasado y van en consonancia con los datos de Eurostat publicados recientemente, donde informa que han subido un 37% las víctimas de trata de seres humanos en Europa en 2023 con respecto a 2022. Cuando
Hablamos de 48 casos, hay que descender en la tipología, quiénes son, de dónde provienen, en qué situación se encuentran. Creemos que, aunque son pocos casos cuantitativos, todos los años lo decimos, la persistencia en el estudio, 6 años, y la persistencia en el trabajo nos lleva a pensar que se acercan a la realidad de la explotación laboral en Aragón. Estamos hablando, en primer lugar, de mujeres. Cada vez más, año tras año, se da como un dato que persiste, hay una feminización de la explotación laboral en Aragón. En segundo lugar, estamos hablando de personas de origen americano, centroamericano o sudamericano, particularmente de Colombia y Venezuela, que viene en consonancia con los últimos flujos migratorios más importantes que se están produciendo en nuestra comunidad autónoma. En tercer lugar, estamos hablando de que el 40% de estas personas tenían entre 18 y 35 años. Afecta de lleno a las personas jóvenes, pero el 48% restante tenía entre 36 y 55. Con esto nos viene a manifestar que la explotación laboral no conoce de edades y está presente en todo el periplo laboral de las personas que trabajan, porque las causas son las que hemos señalado anteriormente. Respecto a la situación administrativa, porque la totalidad de las 48 personas detectadas eran de origen extranjero, 3 de cada 4 se encontraban en situación irregular. Por lo tanto, la irregularidad administrativa es un gran vector de riesgo de explotación laboral en Aragón, pero 1 de cada 4 se encontraba en situación regular, que es un dato que queremos destacar, en el sentido de que es la explotación, no solamente es la situación de pobreza, de exclusión social, la debilidad de las políticas de cuidados y la falta de espacios de acompañamiento, vectores igual de importantes para que exista la explotación laboral en Aragón. El trabajo doméstico y de cuidados representa 2 de cada 3 casos detectados durante el año 2024. Seguido de ello está la alimentación, reforma de viviendas, hostelería, agricultura y ganadería y otros, ¿no? Finalmente, como novedad, hemos incorporado este año cuánto tiempo llevan en España las víctimas que manifiestan ante nuestro servicio que están sufriendo una situación de explotación laboral. La mitad llevaba entre 1 y 3 años y el 40% más de 3 años, con lo cual está clarísimamente representado que las víctimas tardan años en manifestar la situación de explotación laboral que están sufriendo. El 75% de los casos detectados desde nuestro servicio, que se radica en la ciudad de Zaragoza, se producían la explotación en entornos urbanos, pero igualmente el 25% de los casos detectados estaban en entornos rurales. Esa sobrerepresentación de la explotación laboral en el medio rural con respecto a la cuantía de la actividad económica que se desarrolla en la misma vuelve a señalar año tras año, porque eso persiste en distintos informes, que hay una mayor impunidad para la explotación laboral en el medio rural y que hay que hacer un trabajo singularizado para detectar y acompañar a las víctimas que se encuentran en el medio rural aragonés. A veces lo cualitativo ayuda a evidenciar la realidad de estas víctimas. Solo 8 de las 48 víctimas presentaron algún tipo de denuncia y solo 5 reclamaron cantidades. Es decir, la infradenuncia, junto con la durabilidad de la explotación laboral, son 2 elementos característicos de la misma y que denotan la falta de espacios de acompañamiento y de protección y ayuda a las víctimas. También hay que señalar que el 13% de las víctimas detectadas de explotación laboral en el ámbito de empleo doméstico y de cuidados habían sufrido algún tipo de agresión sexual. Es decir, el trabajo en los domicilios es un factor importante de riesgo para la agresión sexual. Y como caso extremo hemos tenido un caso de trabajadora de hogar interna y de cuidados que estaba cobrando 150 a 200 euros mensuales. Por ello, si tenemos que hablar de una radiografía de la explotación laboral, estamos hablando que se desarrolla sobre todo en entornos urbanos, aunque sobre representada en entornos rurales, que la tipología de empresas son empleadores particulares o pequeñas empresas, que las personas que explotan son en su inmensa mayoría de nacionalidad española, que el perfil de las víctimas mayoritarios de mujer extranjera
de origen americano y que trabajan en el empleo doméstico y de cuidados, que las características de la explotación son salarios por debajo de convenio, ausencia de contratación y de alta en la seguridad social, si existe contrato, profunda vulneración de las condiciones laborales que se han firmado y del convenio colectivo que la regula, retraso en el abono de los salarios, que muchos explotadores y explotadoras lo utilizan como medio para tener sujeta a esa persona y continuar y alargar el proceso de explotación, aumento de prevención y de ausencia de prevención de riesgos laborales y, por tanto, aumento de accidentes laborales y mayor riesgo de sufrir situaciones de agresiones de índole sexual. Las víctimas son captadas a través del boca a oído o a través de anuncios en los medios de comunicación, bien ofreciéndose las propias víctimas a trabajar o bien siendo los empleadores los que los ponen fundamentalmente en portales de Internet. Y las consecuencias de la explotación pues son claras. Por un lado, imposibilidad de salir de la situación de pobreza. En segundo lugar, persistencia de la irregularidad administrativa. En tercer lugar, mayor prevalencia de accidentes laborales y de situaciones de agresiones sexuales. Y en cuarto lugar, una situación de ansiedad, de depresión, que muchas víctimas caen en una situación de depresión porque se encuentran en una espiral que no pueden salir de la misma, y por otro lado, de desvalimiento. Por ello, y porque las víctimas están escasamente protegidas, hay que pensar que víctimas que están denunciando en esta comunidad autónoma, cuando pasan la inspección de trabajo, al día siguiente, evidentemente, están en la calle sin ningún tipo de cobertura administrativa que les permita trabajar. Además de ello, los recursos que se están destinando y los actores que intervienen en la explotación adolecen de falta de formación, de falta de recursos, de que no existe una perspectiva donde la diversidad cultural y de género y que se pongan las víctimas como centro de la intervención. Hay múltiples deficiencias en este ámbito. Por ello, y porque las víctimas están tardando desde que denuncian hasta que adquieren la situación administrativa en España entre 12 y 18 meses, en los cuales no tienen derecho ni a residir ni trabajar regularmente en España. Por ello, y para finalizar, solicitamos en Aragón un año más la constitución de una mesa estable de coordinación en torno a la explotación laboral, que evalúe los recursos existentes, mejore la formación hacia los actores implicados, ponga a las víctimas en el centro de la intervención, incorpore la diversidad cultural y de género a las intervenciones y, en quinto lugar, y por último, analice los sectores económicos donde hay una mayor prevalencia de explotación laboral para conocer las causas y hacer una intervención más eficaz. Y en el resto del Estado español, como bien llevamos señalando hace años, es urgente la aprobación de una ley sobre la trata de seres humanos en todos los índoles, también por causas de explotación laboral. En segundo lugar, que se amplifique y se ponga en marcha el Plan Nacional de Lucha contra el Trabajo Forzoso. Finalmente, que se hagan profundas reformas en la legislación de extranjería que proteja a las víctimas. Y en cuarto lugar, y para finalizar, que el empleo doméstico y de cuidados se integre definitivamente en el régimen general. Bien, gracias, Antonio. Si os parece, pasamos ahora al testimonio y luego ya termino yo y paso a las preguntas.